Es un gusto estar con ustedes para compartir este concepto tan interesante y tan importante cuando hablamos de cambio. Miriam, muchas gracias por estar conmigo en este espacio. Muchas gracias, Julián. Bienvenidos a todos. Vemos que ya hay gente conectada. Mientras ingresan, muchas gracias por estar aquí, partícipes y súper puntuales. Tanto Julián como yo estamos muy contentos de recibirlos el día de hoy. Perfecto. Pues muchísimas gracias por su puntualidad. Como saben, este webinar lo hemos preparado para conversar acerca de cómo triunfar en transformaciones en un contexto de saturación como el que vivimos cotidianamente y que cada uno de nosotros formamos parte de ese mundo actual y con la velocidad y la vorágine que trae el entorno en este momento. Queremos aterrizar los conceptos y las ideas que ustedes traen a la mesa que van alrededor de este tema. Y antes de comenzar a conversar con ustedes acerca de lo que tenemos preparado, quisiéramos conocer sus inquietudes para poderlas ir aterrizando de la manera más acertadamente posible. Entonces, quisiera invitarlos a probar, a revisar que el chat funcione adecuadamente, que podemos leerlos, porque quisiera comenzar haciéndoles algunas preguntas que me interesan mucho. Vayan respondiendo y en función de eso vamos a comenzar la conversación de hoy. Entonces, si me ayudan, por favor, escribiendo en el chat, revisando que todo funcione perfectamente. Vicente, muchas gracias. Leo que tu chat funciona. ¿Alguien más? Verónica, Marta, María, Yolanda, Félix, si me ayudan escribiendo en el chat, sabiendo que todo está correcto, porque me encantará comenzar la conversación con ustedes. Les voy a exponer unas preguntas y me ayudarán a responderlas en el chat. Voy a hacer tres preguntas que me gustará puedan contestar en el mismo texto. Antes de mandar la respuesta, primero asegurar que tienen las respuestas a las tres preguntas. Muchas gracias, Verónica, desde Madrid. Perfectamente funciona. Pues muy bien, entonces, para conocernos y dar entrada a este tema que traemos preparado el día de hoy, quisiera escucharlos, ahora sí, leerlos y saber primero, que escriban ahí por favor, ¿qué función tienen hoy en día dentro de sus organizaciones? ¿Qué rol juegan? ¿Se me pueden poner cuál es el puesto, qué rol o qué función juegan dentro de su organización? Ese es el primer dato que requerimos. El segundo, antes de darle clic, antes de mandar la respuesta, poner la segunda parte de esta pregunta. En el contexto de esta conferencia, donde hablaremos de los retos de las transformaciones en un ambiente de saturación, ¿cuál es el principal reto al que te enfrentas que te impide avanzar al ritmo que quieres y que necesitas para conseguir los objetivos que tienes dentro de tu función? Cuéntame, ¿cuál sería el principal reto que tienes hoy en día? Doy unos segundos adicionales para que escriban esa respuesta. Y para quienes se van integrando, estoy haciendo tres preguntas muy puntuales para que me las respondan en el chat consolidadamente. ¿Qué función tienes hoy en tu organización? 2. En el contexto de esta conferencia, ¿cuál es el principal reto al que te enfrentas que te impide avanzar al ritmo que necesitas y que quieres? Y por último, 3. Para ti, ¿qué tan urgente es poder avanzar avanzar y atender este problema o este reto que afrontas? ¿Es una problemática de prioridad inmediata o es algo que debes de llevar a cabo en los próximos meses o incluso años? Muy bien, ahora sí los leo en el chat. Muy bien.
Guillermo, eres gerente de control interno y consideras que el primer reto principal es el factor humano, la resistencia al cambio que hay. Excelente, tomamos nota para hablar del tema. Vicente Viniegra, Country Manager y Partner. Comunicar claramente a la gente la actividad que tiene que hacer y los resultados que debe entregar. Es de prioridad inmediata. Muy bien, comunicar los retos, los resultados, que cada quien apropie sus temas. Jorge Llerena, soy gerente de cuentas, mi principal reto es el tiempo que le puedo dedicar a aprender nuevas cosas y para mí no es prioritario, pero sí es importante. Muchas gracias, Marta. Gestora de proyectos y encargada de la adopción de tecnología. Es un gran reto. Reto llegar a todas las personas de la organización, lograr el patrocinio y acelerar el proceso de cambio inmediato. Gira, Karina Lara, People Continuity Manager. Cascadear a los líderes la cultura de la organización y que se internalice a toda la empresa es una alta prioridad en este momento para ti. Y por último en el chat tengo a Verónica Redondo, que es coach. Es coachar, acompañar y ser ese motor que impulsa para que el otro consiga su objetivo. Es algo que se construye día a día para conseguir los objetivos en tiempo y forma y es prioridad total. Perfecto, muchísimas gracias. Quedan muy claros los objetivos y escuchándolos y leyéndolos, me imagino que todos tenemos prioridades, ¿no? Que son tanto urgentes y también importantes, pero a veces el problema se convierte en que todo es prioritario. Y toda esa velocidad que tenemos que atender empieza a saturarnos. O hay mucho cambio, o hay poca capacidad de parte de la organización y de la gente para atenderlos. Y hoy precisamente mi socio Julián desde Madrid va a compartirnos qué hemos visto durante 20 años dedicarnos a gestionar cambios y transformaciones y cuáles son los factores que hay que poner principal atención para hacerlo. Entonces, muy bien, Julián, vamos a comenzar. Hoy queremos tocar 4 temas relevantes. El primero es qué implica, qué es la verdadera transformación, qué son las transformaciones, por qué llegamos a la saturación y a tener que vivir con una congestión de cambios internos y qué influye en nuestra capacidad de responder ante esa cantidad de cambios que nos toca administrar. Por último, vamos a hablar de qué hacer ante estas situaciones. Así que con esto dicho, Julián, muchísimas gracias y te cedo el foro para que podamos conversar sobre esto. Muchas gracias, Miriam, y gracias a todos por sus comentarios. Entrando en este mundo, trataremos de dar en unos 20-25 minutos en lo esencial, sabiendo que en cada lámina hay un doble clic que se abarca mucho y por lo tanto, bienvenidos. Arriba hay una liga donde dice haz tu cita. Nos encantará seguir conversando sobre este tema con ustedes. Primero, transformación, ¿qué implica? La RAE dice cambiar la forma de algo. Es un cambio integral. Son muchos cambios. Podemos hacer un cambio de procesos en la empresa, en nuestra organización, es de procesos. Podemos meter inclusive un sistema ERP, un sistema CRM, un sistema de recursos humanos. Por más que sea tecnología digital, eso no significa una transformación digital. Transformación es cuando queremos cambiar la forma, nuestro modelo de negocios, la forma como estamos atendiendo al cliente y la forma como operamos con ayuda de medios digitales. Entonces sí estamos hablando de una transformación digital. Y todos escuchamos como que corriendo allá la carrera por transformarnos, por reconvertirnos, porque el mundo ha cambiado, la forma de relacionarnos con las personas ha cambiado y eso es sumamente importante. Entonces ahora queremos hacer en muy corto tiempo un cambio total. Y estamos hablando de un nuevo concepto, el tiempo. El tiempo, y nosotros representamos nuestro modelo de gestión del cambio con un reloj de arena. Y desde esa perspectiva tenemos que considerarla para el tema de la saturación de la cual vamos a hablar. La primera consideración que tenemos es cuál es el propósito y el sentido que persigues cuando gestionas el cambio. Y yo quiero estar hablando en este momento a directores de finanzas, que son los responsables de la rentabilidad de la compañía.
de medirla y cuidarla, pero los de operaciones, los de logística, los de producción son directamente los que tienen esa responsabilidad de producir más con menos. En fin, cuando queremos hacer un cambio, ¿cuál es el propósito? Uno puede ser, es que si hacemos el cambio, subimos las ventas, va por mi bono. A ver, eso es una razón poderosa para todos. Cuando un cambio va más allá del bono, más allá de los indicadores, estamos hablando de un cambio que trasciende. Cuando al final del cambio está puesto el cliente final, ¿cómo le ayudo a que reciba los satisfactores que a cambio del dinero que él pone? Si el cliente es lo que está en primer lugar, segundo los inversionistas, tercero los colaboradores, pero si no están considerados alguno de ellos, ese cambio no va a ser tan impactante, ni tan fructífero, ni tan duradero. Entonces, ¿qué realmente motiva o no para contribuir a la realización de los cambios? Y entonces ahí estamos hablando de una motivación que después nos va a ayudar y lo vamos a ver en unos segundos más. Cuando hay esa motivación del cambio, cuando hay un objetivo trascendente de mejorar el bienestar de la comunidad, de nuestros clientes, de nuestros inversionistas, de nuestros colaboradores, entonces vamos a poder reducir ese sentimiento de agobio que merma la energía y la capacidad de concentrarnos. Y vamos a ver uno de esos puntos. Porque si no, los niveles de estrés en la empresa pueden estar por las nubes. Y no solo los colaboradores sufren, sino también las familias. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de cómo vamos a gestionar esa transformación para que no tengamos este impacto. Aquí hay algunos elementos que les pido consideremos. Primero, saturación. Decimos que se escucha en el argot de los temas de gestión de cambio que hay que medir, hay que tener más capacidad de cambio. Pero esa capacidad también se dice que está determinada por la habilidad para realizar cambios, pero no necesariamente. Aquí unos puntos que te pido tomes el boli, la pluma y lo puedas escribir. El factor biológico. Hay una capacidad de atención limitada. O sea, todos tenemos, ya estoy saturado, ¿no? 3 o 4 cosas que podemos contener la atención, unos más, otros menos. No, hay una capacidad real de cambio y esa la tenemos que tener en cuenta. Y principalmente es un factor biológico de cada una de las personas. Punto número 1. Punto número 2. Las expectativas del cambio. ¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestros clientes de decir, uy, otro consultor que viene, uy, otro director que viene? Y lo hemos visto en empresas familiares, en el sector público y en el sector privado, cuando de repente dice, yo no creo que este cambio, en las veces anteriores no ha sido satisfactorio. Entonces, cuando un individuo y un grupo de individuos no tienen una expectativa de un cambio positivo para bien, entonces su capacidad también va a ser mermada. Desde esa perspectiva, el hecho de que generar esa esperanza y brindar elementos de confianza para que la gente decida invertir su tiempo y su esfuerzo hacia un objetivo que sea general, que sea trascendente, como lo vimos, va a ser determinante en la capacidad de cambio que tenemos y en la habilidad para cambiar, porque estamos hablando de la persona en singular. El siguiente punto ya tiene que ver con algo más estructural, cantidad y grado de impactos. Muchos clientes, y lo hemos visto, me decía uno hace unos meses, que dice, sí, aquí tenemos prioridades. El reto es que todo es prioridad, y todo es prioridad número 1. A ver, seamos objetivos y sentémonos como cuando vamos a hacer la construcción de una casa o de un edificio. ¿Cuánto peso aguanta esta columna? ¿Cuánto peso aguanta esta trave? Y en función de ello, sabemos si reforzamos la trave o le ponemos menos peso arriba. Aquí hay que saber cuáles son los impactos del cambio, cuántos son y en qué número de personas estamos impactando. Muchas veces ahí radica el tema de la saturación. Y no por mucho presionar, o sea, por mucho presionar puede salir, pero ¿a qué costo?
revisa tus prioridades y en función de ello ponle punto número 1, punto número 2, punto número 3. Desde esa perspectiva, calcúlalo bien, prevélo. Eso es algo sumamente importante que tenemos que tener en cuenta. No es nada más cuestión de ganas, cuestión de voluntad, cuestión de que la gente quiera. Es una cuestión de factos, de hechos, de números que tenemos que calcular previamente. Y si no lo has hecho anteriormente, para eso estamos personas que nos dedicamos a cantidad de proyectos que podemos tener esa experiencia para proveerlas. Entonces aquí estoy hablando también a mis colegas consultores de gestión del cambio, a mis colegas consultores de transformación, a mis colegas consultores de project management, que ahí es un punto muy importante donde podemos aportar. El siguiente punto es qué influye en esa capacidad de cambio. Y al final, la última lámina, quiero que sea un rompeesquemas que queremos poner a su consideración y seguir construyendo con ustedes. ¿Qué influye en la capacidad de cambio? Bueno, lo que influye en esa capacidad, primero, naturaleza del cambio y propósito del mismo. No todos los cambios son iguales. Hay cambios que van a afectar más fuerte a más gente o muy fuerte a personas clave de la organización, clave en la operación. No es lo mismo el cambio de un proceso, el cambio de un sistema que cambia la forma de trabajar y de interactuar de toda la empresa, a una fusión o una adquisición de una empresa con otra. Esos cambios ponen en riesgo la fuente de trabajo de muchas personas y generan una gran cantidad de incertidumbre. Eso genera un gran nivel de agobio y por lo tanto reduce la capacidad de cambio. Segundo punto, el impacto en cada persona. Eso puede influir. ¿Cuántos cambios y el grado de impacto en el individuo, en el número de individuos, al porcentaje de individuos impactados? No es lo mismo decir voy a impactar a 10 personas a decir al 100% de un área específica, aunque sean 10. Pero esa área tiene una labor muy importante en el desarrollo del propósito de la compañía y del cambio. Si esa área no está bien atendida, puede frenar la cadena de valor. Y también el tiempo de ejecución del cambio. No es lo mismo un cambio que dura 6 meses a un cambio que dura 4 años. Entonces, eso tiene que ser, como diría un amigo nuestro, fríamente calculado. El entorno del cambio. A ver, no nada más es ver ni a mí mismo y a mi organización, sino cuál es el entorno, qué es lo que está pasando alrededor que nos puede ayudar grandemente a que el cambio se acelere o a que el cambio se enfrene. No es lo mismo una organización que está boyante, que tiene muchos recursos, a una que está en crisis y necesita acelerar el proceso de cambio, que está cambiando las reglas de su mercado, la competencia, la legislación, a otra empresa que está en un periodo de estabilidad en un mercado creciente. Entonces, el entorno del cambio va a condicionar nuestra capacidad de percibir nuestras expectativas, nuestro ánimo, y entonces nos va a ayudar a tener en cuenta para poder calcular bien cuánto cambio aguanta nuestra organización en determinado periodo de tiempo. El siguiente punto, liderazgo para el cambio. Hemos visto en cantidad de proyectos que las personas no es que no quieran el cambio, sino que lo rechazan por la forma como está siendo gestionado. Y ahí el liderazgo es muy importante. No es lo mismo el líder de una área y de una función a cuando esa capacidad de liderazgo la tienes que aplicar en algo que no has vivido antes, que es una transformación. Entonces ahí es donde tenemos que desarrollar nuestra capacidad de liderazgo. Y eso es sumamente importante. La forma como dirigir el cambio va a influir muchísimo en ese proceso. Y luego la habilidad para el cambio, que es decir, qué tan hábiles somos en la compañía. Tenemos una estructura, tenemos un Change Management Office, lo hemos hecho anteriormente, cuáles son los procesos y los recursos que vamos a asignar y adecuados para identificar y evaluar ese cambio. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer? Y aquí van a otras herramientas que queremos construir con ustedes. ¿Por qué un automóvil eléctrico es mucho más potente y puede subir de 0 a 100 en 2-3 segundos?
porque tiene un motor en cada rueda. Si nosotros logramos en nuestra organización que cada persona sea un agente de cambio, un motor de cambio, alguien pro del cambio, entonces vamos a lograr esa aceleración. Esa es la aceleración que tenemos que tener. Otra vez volvemos a la persona individual y singular que tenemos que tomar en cuenta en este proceso. ¿Cómo es posible que en 2-3 días logramos irnos a todos a trabajar en casa cuando vino la pandemia, cuando antes nos contrataban empresas para que les ayudáramos a hacer el home office y convencer a los líderes de que dejaran a su gente ir y convencer a la gente de que se quedara en casa? Y de repente, ¿qué sucedió en la pandemia? Había un propósito común, había un propósito compartido, había una necesidad claramente entendida, había un equipo competente, y aquí hago énfasis, un equipo competente coordinando esa labor. Y además, al tener todos un objetivo común, la coordinación era mínima porque todos de alguna manera nos íbamos interactuando y comunicando. Es como cuando quieres, y veo un ejemplo muy claro, cuando nos ponemos de acuerdo para ver, hoy vamos a levantar la casa, vamos a ordenar, vamos a arreglar internamente. Podemos tardar horas, pero basta que digamos, ahí viene la visita, ahí viene el invitado, ya va a llegar, nos cae de sorpresa. En ese momento, ¡pum!, la casa se hace en 10 minutos. Lo mismo tendríamos que hacer cuando tratamos de hablar en el equipo, en la oficina. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros, les decía, vemos el modelo de cambio que hemos creado en Acertare como un reloj de arena. Necesitamos un proceso de gestión del cambio bien estructurado. Una PMO, un Project Manager o una Project Management Office bien competente, muy capaz de primera. Necesitamos una visión clara hacia dónde vamos. Líderes que formulan preguntas, que escuchan, responden, que guían. No basta dar una instrucción para que el cambio se realice. ¿Cómo quieres tú, líder de la organización, que lo que llevas pensando 6 meses, conversado con todo tu grupo más cercano, que el resto de la organización con un correo te entienda, lo comprenda, lo lea y camine hacia donde la empresa necesita? Eso no es posible, y esto también te marca ese reloj de arena. Entonces, generar conversaciones que permitan ver paradigmas y compartir diferente información es fundamental para el cambio, y eso es lo que pretende reflejar este reloj de arena. Equipo de proyecto de alta efectividad y perfectamente bien integrado, el del cliente, el del consultor y los nuevos miembros que se juntan, que quizá nunca habían trabajado juntos previamente, agentes de cambio que ayuden a socializar el cambio, personas preparadas y listas para operar bajo la nueva manera y co-creando con nosotros. Por supuesto, se requiere formación y monitorear la salud del cambio con nuevos sistemas y nuevas formas de trabajar. Eso es un punto muy importante, y aquí lo podemos ver para evitar esa congestión del cambio, teniendo en cuenta el contexto. Ahora bien, ¿qué queremos proponer y un poco disruptivo de esta conferencia, de este webinar? Proponer formar organizaciones resilientes, donde resiliencia viene de la capacidad de adaptar un ser vivo frente a un agente perturbador, o dice la RAE, capacidad de un material y un mecanismo o sistema para recuperar su estado, como si fuera un resorte, que por más que lo aplastes, regresa a su posición original. Si nosotros formamos, y esto me inspira el modelo de un molino de viento que ha creado el doctor Imanol Belosteguigoitia, decir cómo hacemos que la adversidad, que el esfuerzo por el cambio genere en nuestra organización mayor fuerza, mayor potencia, mayor fortaleza para los siguientes procesos de cambio. Y eso es básicamente los puntos clave que queríamos hacer. Creamos y aprovechemos las transformaciones y la adversidad para crear ese músculo en la organización, en los equipos y en cada una de las personas en lo singular. En resumen, sin un esfuerzo de cambio profesional,
Creemos que las iniciativas están condenadas al fracaso y lo dicen las estadísticas. Así hagamos del cambio algo memorable, que las personas con este esfuerzo, y mucho es el espíritu de los consultores, cada proyecto, cada reto, nos hace más fuertes. Así, si lo vemos desde esa perspectiva y cada reto en lugar de una queja es una oportunidad de crecimiento y de desarrollo, vamos a estar hablando de empresas resilientes y con mucha más fuerza, no solo para esta transformación, sino para las que vienen, para competir en el mercado por dar un mejor servicio al cliente y retenerlo, y retener a su personal y desarrollarlo. Necesitamos contar con la estructura y habilidades. Así podremos tener una lista tan larga de múltiples cambios, todos ellos gestionados ética y eficazmente, porque sin decirlo estamos hablando de cambios respetuosos de las personas. En resumen, ¿qué influye en la capacidad de cambio? Básicamente, naturaleza del cambio y el propósito del mismo, impacto de cada cambio, el entorno, la forma de hacerlo y la habilidad, la estructura y los procesos que tenemos considerados. Esto es básicamente lo que queríamos compartir con ustedes, deseando que les sea de utilidad, y de cada una de estas láminas y estos conceptos sale todo un plan de trabajo por realizar. Y vale, abro micrófono. Muchas gracias, Julián. Más que el micrófono va a ser chat en este momento, pero queremos utilizar los siguientes 10, 15 minutos para recapitular cosas que nos comentaban al principio, Julián. Por ejemplo, ¿no? Guillermo, siendo gerente de control interno, considera que el reto principal es el factor humano, la resistencia al cambio que hay. Guillermo, ¿tienes algún comentario al respecto? Julián, ¿nos puedes un poco hablar sobre este tema, por favor? También ahorita tenemos otra pregunta. Sí, muy interesante el tema de la resistencia. Sí, resistencia es cuando tú quieres y estás tirando hacia tu hijo para que se meta a la regadera, ¿no? Pues ahí sí se resiste, lo estás llevando a donde no quiere. Aquí lo que buscamos es hacer el cambio atractivo, teniendo un propósito trascendente por el bien de todos, no nada más para hacerme rico yo. Cuando tú logras hacer eso, desaparece la resistencia. Hay reacciones negativas al cambio, pero no resistencia, y cada reacción es una oportunidad para escuchar, para indagar en qué te está afectando y cuidando, hablando un poco de justicia distributiva, la diferencia de capacidad entre lo que es la organización y la persona individual. Y cuando la organización se volca a ayudar a cada una de las personas, está poniendo motores en cada una de las ruedas para lograr los objetivos. Gracias, Guillermo. Muy bien, Julián. Merari menciona, ¿cómo podemos abordar tópicos, temas álgidos, difíciles, sin generar falsas expectativas o sentimientos negativos? Eso es muy importante, es decir, primero expectativas claras para que no sean falsas. ¿Qué entendiste de esto? Hay un trabajo de planeación previa para la gestión del cambio antes de hacerlo. Cuando tú vas a hacer una propuesta de cambio, por ejemplo una fusión, Merari, que es sumamente complicada y afecta mucho, tú debes de tener ya clara toda tu estructura de recursos humanos, quién va a quedar en qué posición, desde el más alto nivel hasta el recién ingresado y los que estás contratando. Por seguridad de la empresa, pero por respeto al ser humano. Y cuando dices estas personas van a salir de la compañía, ya les tienes su proyecto de outplacement y ya elegiste una por una con criterios de veras de que generen el bienestar. Porque el problema no es solo las personas que salen, sino las personas que se quedan cuando vieron que tú trataste injustamente a otras personas. Esos cambios que de un plumazo 10% salen, 10% de donde sea, ¿con qué criterio estás tomando el individuo y cómo se queda? Entonces así provocas que una organización no dure y eso se paga, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Vicente Viniegra en su momento había comentado que el principal reto que tiene es comunicar claramente a la gente la actividad que tiene que hacer y los resultados que debe de entregar.
Lo dijiste perfecto, Vicente. Se nota que tienes mucha experiencia. ¿Qué tiene que hacer cada persona? ¿Cuáles son sus objetivos? Y que sepa pedir ayuda. Y que la organización y sus jefes, ¿en qué te ayudo? A veces simplemente con escucharlos ya les ayudaste mucho. Elisa, después de un proyecto macro que significa, que dice que es un cambio de ERP, ¿cómo hacer salir a los equipos de la saturación emocional que se ha generado y que se mantiene actualmente en la empresa una vez finalizado el proyecto? Uy, qué interesante, Lisa, porque ciertamente hay tensión y para eso nos remitimos al molino de viento. O sea, esa tensión que se generó, esa emoción que se generó, esa entrega, que puede haber pérdidas, hay que transformarlas en decir, ¿qué ganaste? No qué te hizo esa situación, sino qué te dejó, y aprovechar esa energía para que cuando esa se quede en la empresa estás logrando una organización resiliente. Ciertamente el reconocimiento es muy importante y los factores que ayudaron a ese extra esfuerzo, extra milla que dio cada una de las personas, que se queden dentro de la cultura y se vuelvan hábitos, se vuelvan parte de los rituales de la compañía, porque esas personas ya por lo duro que se enfrentaron a ese proceso de transformación son más fuertes. ¿Y qué crees? Si no los cuidamos se los va a llevar la competencia. Sí, muchas gracias, Julián. También me gustaría agregar, Elisa, muchas veces después de estos trabajos tan arduos que tienen una complejidad importante en cada una de las fases de proyecto, como dice Julián, ese reconocimiento y después el descanso. El descanso físico, la organización lo puede dar. El descanso físico significa respetar los tiempos y los periodos de saturación y los periodos de relajación. Y es algo muy importante que tiene que ver también con la apreciación de ese salario emocional que las organizaciones buscan brindar, lo que se pueden tangibilizar en esos rituales que Julián menciona de manera muy específica. El reconocimiento, el descanso y el respeto a la desconexión que típicamente ya en Latinoamérica estamos impulsando de manera muy, muy importante, ¿no? Y que se están legalizando incluso. Gira, People Continuity Manager. Su principal reto es cascadear a los líderes la cultura de la organización y que se internalice a toda la empresa. Es un high priority que tiene el día de hoy. Otra vez, Miriam, por favor, muy interesante. Cascadear a los líderes la cultura de la organización que se está buscando y que se internalice dentro de toda la empresa. Esto es algo muy importante y lo está haciendo desde en qué posición te encuentras, y a veces tenemos que empezar desde arriba. De lo primero que nosotros abordamos en nuestras intervenciones es la alineación ejecutiva, y para eso los ponemos a colaborar simplemente en uno de los talleres de estas 2 semanas, cuando les pregunto por separado a los grupos de qué va el proyecto, y los pones a dialogar a través de las preguntas que generamos en nuestro marco metodológico. De repente se juntan, fíjate, los 4 grupos estuvieron en la misma sesión, recibieron la misma información, y cuando les preguntas de qué va el proyecto, cada uno te dice una cuestión diferente. Pero cuando los pones a dialogar y se dan cuenta de que cada uno entendió distinto, entonces es en el momento cuando estamos alineando el pensamiento hacia un propósito compartido. Punto número 1. Punto número 2. Nosotros tenemos una regla mágica. A ver, este proyecto, ¿a cuántos directores le impacta? A 10. ¿Cuántos directores participaron en la decisión? 3. ¿Qué crees? Mi calculadora dice que el 70% está en contra del proyecto. Porque no los tomaste en cuenta. Como la bella durmiente, ¿no? ¿Por qué fue hechizada? ¿Por una mala bruja? No, por una linda hada que no invitaron al bautizo. Si no se socializa desde el principio, entonces no tienes a todos a bordo. Y entonces hay que ir vendiendo esa idea y vendiendo esos beneficios a través de hacer preguntas. Y las generamos a través del modelo Do It. El Do It es preguntas para que descubran la necesidad de cambio, preguntas para que se observen a sí mismos ante lo que descubrieron,
preguntas para que participen ingeniando y co-creen, y luego preguntas para que hagamos un plan de trabajo. Este es el modelo DOIT que está en nuestra página de internet, acertare.com, que lo pueden utilizar para generar esas conversaciones y ya verás cómo cambian las perspectivas. Y si no es tu perspectiva la que sale ganando una perspectiva mucho más enriquecida por la participación de todos. Y esto es la parte de arte que tiene la gestión del cambio. Muy bien, Julián, muchas gracias. Marta, como gestora de proyectos y encargada de la adopción de tecnología, el principal reto que tiene es llegar a todas las personas de la organización, lograr patrocinio y acelerar el proceso de cambio. Eso es muy importante y era un poco este segundo apunte, ¿no? ¿Cuál se logra el patrocinio? Primero tiene que ver con cómo se generó la idea, quién lo hizo, cómo se socializó, cuál es la importancia, cuál es el entorno de la compañía. Estos son discusiones, son conversaciones que se tienen que provocar primero en el equipo ejecutivo, ¿no? Otros ejemplos que tenemos es decir, oye, este proyecto no está dentro de la lista de proyectos objetivo del año. No está dentro de la lista porque es estratégico, va más allá. Cuando tú detectas que no hay esa comprensión, tienes que dar 2 pasos atrás y lo planteas. Y si no es el momento, y si no hay prioridad, y si no hay patrocinio, entonces venlo poniendo on hold, porque el primer proyecto que tenemos como gestor del cambio es asegurar esa alineación ejecutiva y ese respaldo al proyecto. Si no, busquemos otro que sean de mayor prioridad. Sin embargo, uno de los retos de los gestores del cambio es vender esas ideas, y entonces tienes que crear a través de técnicas entendiendo primeramente qué piensa cada uno, qué ve, qué gana, qué pierde, porque todos los ejecutivos siempre me toca que quieren vender más y gastar menos, pero donde hay una divergencia es en el cómo, en el cuándo y el a través de qué. Entonces, a través de esos medios, pongámonos sobre la mesa para sacar un acuerdo. Y si no, mejor ese proyecto no lo metemos ahí, ¿eh? Vale la pena hacerlo. Y menos que te dejen a ti la responsabilidad, que a nosotros como gestores del cambio no nos toca. Ramiro pregunta, Julián, ¿cómo puede la tecnología como la inteligencia artificial y el análisis de datos facilitar y optimizar la gestión del cambio en las organizaciones? Muy relevante. Mira, el análisis de datos tiene que ver con los datos que generamos y que identificamos que son necesarios. Y cuando estamos hablando del tema de saturación, por supuesto que es un tema importante, ¿no? Vamos a ver el impacto del cambio y la saturación, lo tenemos que medir. Me ha pasado, y cuando hablamos de un portafolio de proyectos, cuando es un programa con muchos proyectos dentro, de repente están mandando a formación a la misma persona, el mismo día, a la misma hora, en 2 temas distintos. Ahí hay un cruce y eso se arregla de manera estructural. La inteligencia artificial de por sí, la incorporación y la adopción es otro proyecto. Sin embargo, para nosotros los gestores del cambio, la inteligencia artificial nos ayuda en acelerar los procesos de análisis, en simplificar los trabajos y en ayudar a ser mucho más efectivos. De tal manera que teniendo datos apoyados en su interpretación, más bien en su organización con inteligencia artificial, entonces la tecnología viene siendo un habilitador de la implementación de la misma tecnología. Pero también hay que considerarlo como un proyecto separado. Es un proyecto separado. Y entonces nos tenemos que ver cuáles son los datos, qué estamos midiendo, dónde estamos. En la medida que una organización sea más data driven, como dicen por ahí, que se guíe más por los datos, va a empezar a tomar la oportunidad y a recolectar los datos que nos van a ayudar. Ten cuidado en basar tu inteligencia artificial en algoritmos sesgados. Es decir, tu histórico que probablemente esté sesgado, no lo puedes construir en un algoritmo que va a acabar repitiendo esos sesgos, como por ejemplo el reclutamiento y selección. En la historia siempre hemos reclutado ese perfil
y eso lo metemos a inteligencia artificial y fabricamos un algoritmo, ¿qué crees? Si eso en la historia no fue necesariamente lo más efectivo, tu algoritmo va a ser poco efectivo. Entonces ahí es donde el criterio y el análisis objetivo de personas competentes y con experiencia te va a ayudar. Y regresando un poco a la conversación anterior, y tener una visión colectiva de diferentes perspectivas, diferente background, del de logística, el de producción, el de finanzas, el de sistemas, nos enriquece. Pero para eso el liderazgo estriba en que tiene que saber preguntar y saber escuchar. ¿Cuántas cosas? Si eso lo pones en bullet, hay mucho trabajo por hacer. Qué interesante, ¿verdad? Cómo ir incorporando en el día a día todas las herramientas y vehículos que podemos sumar a nuestra caja de herramientas para ir administrando con mucha celeridad lo que vamos viviendo. Quisiéramos ir concluyendo y teniendo estas conclusiones, ¿qué podrían decirnos? ¿Qué dos principales mensajes que se lleven del día de hoy de esta conversación, de las preguntas y de las problemáticas que hemos comentado el día de hoy? Y no olviden hacer sus citas si quieren profundizar en esos temas. Un clic, nos llega el calendario e inmediatamente lo atendemos. Será un placer. Muchísimas gracias por su atención. De veras, ¿qué se están llevando el día de hoy? ¿Con qué te quedas? ¿Qué vas a aplicar? ¿Qué novedad viste? Recordamos la capacidad de la resiliencia, el modelo del reloj de arena y la importancia de gestionar el cambio con mucha capacidad y mucha competencia. Merari, muchas gracias. Una empresa es como un edificio que necesita cimientos y mantenimiento en sus pilares. Esas estructuras son fundamentales construirlas. Muchas gracias. Vicente, comparto mucho la conclusión en que se necesitan expertos como Acertare para proyectos de alto impacto en las organizaciones. No se puede experimentar sobre la marcha, sino que hay que incorporar mejores prácticas conocidas. Gracias, Vicente. No se improvise sobre la construcción del futuro de nuestras organizaciones. No hay que improvisar. La administración del cambio es planificar, ejecutar y saber reaccionar. La gestión de reacciones es muy importante. Muchas gracias, Vicente. Marta, me llevo la diferencia entre resistencia y reacción negativa y la importancia del liderazgo para el cambio. Fenomenal, Marta, muchas gracias. Claro, generalmente las organizaciones nos dicen, la gente se resiste al cambio. Bueno, se está resistiendo. ¿Cómo se lo estás presentando tú? Y es importante darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos ante la resistencia, es decir, la reacción del otro. Considerar varios aspectos, Guillermo, para moverse de un estado actual a un estado futuro. La planeación es fundamental. Muchas gracias a ti, Guillermo. Gracias, Billy, de todo corazón. Perfecto, Julián. Queridos todos, les agradecemos mucho su participación. Es súper importante para nosotros poner este tema sobre la mesa. Y Alaide cierra también diciendo, me gustó mucho la idea con la metáfora del coche eléctrico, de que cada persona debe ser un motor de cambio. También me parece muy relevante repasar las fuentes de saturación para poder mitigarlas. Fundamental, ¿verdad? Y fundamental mensaje del rol de dialogadores de los líderes, me fascinó. Nos lo vamos a llevar a la IDE, te citaremos. Los dialogadores. Me encantó. Muchas gracias. Julián, por favor. Muchísimas gracias, un placer seguir compartiendo. Queremos nosotros trascender haciendo de los proyectos algo que genere más riqueza en la sociedad para todos y no al contrario, y no que genere más estrés y pérdidas y retrasos en el éxito de los proyectos. Eso es lo que queremos hacer y para eso estamos trabajando y empeñamos todo nuestro tiempo. Muchas gracias, Kian, muchas gracias.
A todos, gracias por su tiempo. Gracias, Miriam. Y aquí nos vemos en América y Europa. También nos podemos apoyar en francés, en alemán, en inglés, a sus órdenes. Hasta luego, que tengan muy buenas tardes y muy buenos días en Latinoamérica. Hasta luego.